la historia detrás de las historias. Principios de los 70 fue una época, una era realmente bien movida, bien, digamos, muy cambiante. Se buscaban los cambios sociales, rebeldía, entre muchas otras cosas. Y había ya un músico que había iniciado precisamente esa rebeldía con respecto a la sonoridad de los trombones. Y nos dejaba ver unos trabajos extraordinarios con éxito como Justicia, La Libertad Lógico y especialmente esa joya llamada Vámonos pa'l Monte. Estamos hablando del músico fuera de serie, el hombre de vanguardia, Eddie Palmieri. Precisamente en esa búsqueda se dirige a la cárcel de Sing Sing, quien tenía una malísima fama por todos los acontecimientos que habían pasado allí, y buscaban en esta etapa de cambios, precisamente buscaba limpiarse un poco la cara de su mala reputación y buscaba acercamiento con la sociedad. Eddie Palmieri se mueve por dos razones a esta institución. Uno era visitar a un amigo personal de él, y lo otro era reunirse con las autoridades para llevar allí un gran concierto. Esto tenía el respaldo de su sello disquero, los discos Regular, para ese momento. Y bueno, esto se logra. Eddie Palmieri logra llevar una tremenda orquesta, digamos, de primera línea allí, y se da este extraordinario y exitoso concierto. No solo son estos hechos que suceden allí, sino esto representa la apertura, la vanguardia, el pionero en este sentido de visitar este tipo de sitios. Eddie Palmieri abre las puertas de inmediato, digamos, para la salsa, y lo que en el corto tiempo vendría después, allí mismo, el gran judío maravilloso Larry Harlow, con un extraordinario concierto igualmente, llamado Larry Harlow Vivo en Cuá, pero no es otro que la cárcel de Sing Sing, donde se grabó el primero y único disco cuadrafónico de la salsa. Además se dejó asentado allí lo que es una orquesta en vivo, cuando se da una maestría de percusión. Esto muy similar lo deja ver Eddie Palmieri allí también. Además del éxito de esto, bueno, esas inquietudes, esas cosas que suceden a veces en estos eventos. Cuando ya estaba recogido todo el material de los músicos en el camión, uno de los presos violentó toda la normativa de seguridad y logró ingresar al camión, pero fue neutralizado allí en ese momento. Por otro lado, Eddie Palmieri no contó con la presencia de su amigo en este concierto, ya que había sido trasladado. Y este concierto presenta también de esta manera, digamos, fue sacado al mercado dos modelos, blancos, en este tipo de color también, rosado. Y con respecto a las carátulas hubo, digamos, una diferencia de opinión, un desacuerdo entre el diseñador Issey Sanabria y el gran Joe Cain. Uno sostenía que quería el nombre bien amplio de Eddie Palmieri, y el otro quería la cárcel propiamente. Finalmente se decidió ese diseño que estamos viendo allí. Y Eddie Palmieri pasa de un extremo al máximo extremo, es decir, desde una penitenciaría pasa a la Casa de la Cultura, la Universidad de Puerto Rico. Igualmente, a una apertura allí en la universidad se estaban viniendo, digamos, una serie de conciertos allí, pero no había, digamos, propiamente la oportunidad para la salsa. Inclusive se había dado el caso de la bomba y la plena, pero la salsa propiamente no estaba allí. Allí precisamente tenía que llegar el más indicado, Eddie Palmieri, y así sucede con un extraordinario concierto. Y podemos decir que, aunque suene poético, no es nada poético. Ante la ausencia de un grande, la presencia de un gigante, como lo es la ausencia del gran Barry Rogers, trombonista de la perfecta de Eddie Palmieri por largos tiempos, que hicieron historia, y para estos ambos conciertos no contó con la presencia del mismo. Sin embargo, el destino es sabio. Estuvo allí el gigante de las blancas y las negras, este extraordinario músico fuera de serie, igualmente como lo es el gigante Charlie Palmieri. Además, esto representa un caso histórico, inédito, curioso, importante, interesante para la música en general, pero esencialmente en la salsa. Dos hermanos que tienen como afín el mismo instrumento, el piano, aunque Charlie Palmieri para esta ocasión se desempeñó en el órgano y realmente demostró no solo el liderazgo que llevó allí en la orquesta, sino esa combinación extraordinaria, sobresaliente
lo hizo junto a su hermano Eddie Palmieri. Aquí en verdad esto es único, este tipo de, digamos, de una conversación musical que se llevó allí entre estos dos instrumentos y con el respaldo de la orquesta en general. Un gran exitoso, digamos, gran concierto. Y con respecto a eso que se hace histórico, una vez más vuelve a estar, digamos, y aparece a la palestra también ahí el gran Larry Harlow, que junto a su hermano también hicieron historia, abrieron caminos, marcaron la historia y están siempre un paso adelante. Estos tres extraordinarios pianistas, como lo es Charlie Palmieri, Eddie Palmieri y Larry Harlow, junto a su hermano Andy Harlow, realizaron unos extraordinarios conciertos en Bellas Artes, igualmente en el Poliedro de Caracas, a reventar full, así como parte del Caribe. Esto forma parte de una historia sumamente inédita, interesante, en lo referente a la música y especialmente la salsa. Eddie Palmieri en este extraordinario concierto que nos queda para la historia, tal cual vemos aquí. Aquí tenemos el volumen 2, volumen 1. Inicialmente este gran concierto fue sacado al mercado en lo que se llama doble álbum, es decir, como este que estamos viendo aquí, que son 1 y 2 discos, de esta forma, digamos, en un solo LP, pero que contiene, digamos, ambos producciones de dicho concierto. Cometí el error de prestárselo a alguien cuando recién salió y todavía estoy esperando que me lo devuelvan. Sin embargo, menos mal que me moví, porque esto fue sacado bajo el sello Coco Record. Palmieri ya en ese tiempo se distanciaba de los sellos y logró este acercamiento con esta extraordinaria producción. Y bueno, aquí la tenemos presente. Hay unas historias detrás de esto. De acuerdo a la propia historia, valga la redundancia, los organizadores de este concierto, que fueron los estudiantes junto con la directiva de la Universidad de Puerto Rico, sostienen que bueno, fue grabado de una manera con equipos no muy, digamos, muy avanzados, porque fueron traídos de Vietnam. Recordemos los tiempos que se vivían en esa época, pero no suena como consono. Y esto lo citamos porque dentro del grueso de los salsómanos, coleccionistas, muchos tienen una inconformidad, un desacuerdo con la calidad de la manera como fue sacado esta producción por su sonido. Entonces, ese es más o menos en razón a la historia lo sucedido. Sin embargo, yo personalmente manejo otra versión. Como ustedes bien saben, Venezuela fue por más de 30 años la primera y única capital mundial de la salsa. Toda esta serie de grandes estrellas venían de manera muy seguida y continua al país. Entre esas estrellas que nosotros tenemos en nuestro, digamos, staff de locutores, siempre se realizaban una serie de entrevistas en las cuales yo personalmente logré la atención y observé, oí, detallé esto en varias, digamos, entrevistas. Y los propios músicos de la banda de Eddie Palmieri sostuvieron, incluyendo el propio Palmieri, que esto fue grabado originalmente por un fanático, es decir, un salsómano asistente. Por supuesto, el cual llevó un gran laberinto para poder llegar a esto que estamos aquí, esta gran producción. Entonces, fue llevado lo máximo que se pudo tecnológicamente, pero fue grabado de igual forma por digamos, la otra historia de la Universidad de Puerto Rico, que fueron equipos realmente no justificados. Y bueno, después posteriormente aquí lo podemos ver que fue llevado a su versión de Cine Compa, pero no superó esto. Lo único que cabría ahí es quizás la remasterización, pero es entre comillas, porque sabemos que esos sonidos originales, como son estos, porque estos es el sonido original, los LP, es la matriz, muy difícilmente se corrigen en realidad la calidad de fondo a veces, la claridad que se notaba allí. Bueno, para aquellos inconformes, sin embargo, hay una alternativa en las redes. Hay un gran sitio donde se hacían extremadamente unos grandes conciertos abiertos al público de manera gratuita, como es el Central Park. Allí estuvo Eddie Palmieri prácticamente con la misma banda que montó en estas ambas ocasiones, y sencillamente se ve también, digamos, la calidad dejada allí, la maestría de la percusión. Realmente se notó la calidad de esta banda. Igualmente Larry Harlow también tiene una participación en el Central Park que se puede ver. La diferencia es que Harlow lo había hecho con grabaciones, el primero y único grabado en la cárcel Sing Sing, el único disco cuadrafónico de la salsa, y fue grabado con una tecnología avanzada, pues. Pero para esas inquietudes que tienen los fanáticos, queda ese respaldo, digamos, igualmente en las redes. Y realmente esta super historia. Cuando dijimos el gran ausente de Barry Rogers,
Sabíamos que se había separado de Eddie Palmieri, pero igualmente lo vemos que participó con Larry Harlow en este extraordinario concierto que queda para la historia como arreglista, y lo hizo con Bobby Valentín, directamente en su primera grabación que realizó en Oso Blanco, retrayéndonos la historia. Aparte de este concierto, que ya sabemos que lo hizo Harlow, lo hizo Bobby Valentín, el más famoso de los famosos, Marvelous, recordemos que lo hizo en la penitenciaría de Bayamón, con su famoso disco Adentro, que también queda y es parte de la historia, entre otros. Definitivamente Eddie Palmieri, el hombre música.